A ver, cuando miramos un bosque, es fácil quedarse impresionado por su inmensidad, ¿verdad? Pero, ¿nos hemos parado a pensar en las matemáticas que se esconden ahí? Pues sí, detrás de una pregunta que parece de lo más simple, hay una ciencia fascinante. Vamos a descubrirla. Y todo empieza con una sola pregunta, una que seguro que a más de uno se le ha pasado por la cabeza al ver un árbol imponente. ¿Cuánta madera hay ahí dentro? Parece fácil, ¿eh? Pues nada más lejos de la realidad. Ponerle números a la naturaleza, eso es un desafío en mayúsculas. Vale, un árbol es un reto, pero ¿y si ahora pensamos en un bosque entero? El salto es de vértigo, ¿no? Es un puzzle gigantesco. Y para resolverlo hay toda una disciplina científica dedicada a ello con un nombre que suena genial: dasometría. Básicamente es el arte y la ciencia de medir los bosques. Bueno, pues vamos al lío. El primer gran problema es el árbol en pie, claro, porque cada árbol es un mundo. Su forma es irregular, es única. ¿Cómo medimos el volumen real de madera que tiene sin tener que cortarlo? Pues hace falta ser bastante ingenioso. Y aquí es donde empiezan las matemáticas. Lo primero y lo más lógico es simplificar. A ver, vamos a imaginar por un momento que el árbol es un cilindro perfecto. ¿Qué hacemos? Pues medimos su altura y el diámetro del tronco, más o menos a la altura del pecho. Con esos dos datos, ¡zas!, calculamos un volumen ideal. Esto, en el mundillo, se conoce como el volumen aparente. Pero claro, la realidad siempre es más complicada. Ningún árbol es un cilindro perfecto, ¿verdad? Todos se van haciendo más estrechos según suben hacia la copa. Así que es de cajón. El volumen real, o sea, la madera que de verdad hay, siempre va a ser menor que ese cálculo ideal que acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues aquí entra en juego la clave de todo el asunto. Una herramienta matemática llamada coeficiente de forma. No es más que un número, un factor de corrección que nos sirve para conectar ese volumen ideal del cilindro con el volumen real del árbol. Pensemos en ello como, no sé, como la nota que le ponemos a la forma del árbol. Con ese número ya podemos ajustar nuestros cálculos para que sean mucho más precisos. Y ojo, porque aquí se ve clarísimo que cada árbol tiene su truco. No todas las formas son iguales, ni mucho menos. Fijaos, las coníferas, que son más como un cono, ¿no?, tienen un coeficiente bajito, sobre un 0,4. Los eucaliptos ya suben a 0,5. Y las frondosas, que tienden a ser un poco más cilíndricas, se acercan al 0,65. Al final, cada especie tiene su propia matemática. Bien, pero ¿qué pasa cuando el árbol ya está en el suelo? Ah, amigo. Aquí las reglas del juego cambian por completo. Pasamos de hacer una estimación a poder hacer una medición mucho más exacta. Para medir un tronco ya cortado, lo que se llama una troza, hay varias fórmulas. Por un lado está la de Hoover, que sobre el papel es la más precisa, porque te dice que midas el diámetro justo en el centro del tronco. Pero claro, en la práctica, la que se usa casi siempre es la fórmula de Smalian, que es más sencilla. Mides los dos extremos. Es el eterno debate, ¿no? La perfección teórica contra lo que es práctico en el día a día. Y la fórmula de Smalian, la verdad es que es súper intuitiva. Mira qué fácil. Primero, calculas el área del extremo más gordo. Luego, el área del extremo más fino. Haces la media de las dos y listo. Lo multiplicas por lo que mide el tronco de largo. Así de simple. Es una forma súper elegante y sobre todo muy práctica de conseguir un volumen bastante cercano al real. Pero el viaje de la madera no acaba aquí, ni mucho menos. Ahora esos troncos hay que apilarlos para transportarlos. Y con esto aparece un nuevo problema en la ecuación: el aire. Todo ese espacio vacío que quiere entre un tronco y otro. Y este es un punto clave, fundamental. Cuando se apila la madera, en realidad se está midiendo todo el bloque, la madera y los huecos de aire. Por eso, y esto es muy importante, un metro cúbico de leña apilada no es, ni de lejos, un metro cúbico de madera maciza. Claro, para poder entenderse, la industria forestal necesitaba una medida estándar. Y la tienen. Se llama volumen estéreo. Es básicamente el volumen total que ocupa el montón de madera, incluyendo el aire. La unidad que usan es el metro estéreo, una pila de 1 metro de alto por 1 de ancho por 1 de fondo. Y ahora viene el número mágico, por así decirlo, 0,7854. Este es el factor de cubicación. Es el numerito que nos permite pasar de ese volumen estéreo con aire al volumen sólido, a la madera real. Tiene una explicación matemática muy chula y es que representa la forma más eficiente de meter círculos, los troncos, dentro de un cuadrado, la pila. Con este factor ya sabemos exactamente cuánta madera tenemos. Seguimos el viaje. La madera llega por fin al aserradero. Y aquí el tronco se topa con un nuevo concepto, uno muy importante en la industria: el rendimiento. O lo que es lo mismo, la eterna batalla entre aprovechar al máximo la madera y minimizar el desperdicio.
Porque, a ver, es lógico. No todo el tronco se puede convertir en tablas perfectas. Una parte se va en la corteza, otra se convierte en serrín y otra se pierde en los recortes para escuadrar la madera. Pues bien, el rendimiento es justo eso, el porcentaje del tronco original que acaba siendo un producto que se puede usar y vender. Y este gráfico lo deja clarísimo. De un tronco entero, a lo mejor solo el 65% acaba siendo tablas o tablones. El otro 35% se convierte en serrín, astillas, corteza, vamos, subproductos. Por eso, uno de los mayores quebraderos de cabeza de la industria es cómo optimizar ese rendimiento al máximo. Y con todo esto aprendido, volvemos al principio, pero ahora pensando a lo grande. ¿Cómo se las apañan los científicos forestales para usar todo esto y medir no ya un árbol, sino un bosque entero, todo un ecosistema? Esa es la pregunta del millón, ¿a que sí? Porque, seamos serios, es imposible ir midiendo todos y cada uno de los árboles. Sería una locura. Hace falta un método mucho más inteligente, uno que se base en encontrar patrones y hacer predicciones. Y la solución tiene nombre, alometría. Es una palabra un poco rara, pero la idea es genial. Es la ciencia que estudia cómo crecen las cosas y las relaciones entre sus partes. Los científicos han descubierto que cada especie de árbol tiene como una receta de crecimiento. Por ejemplo, que hay una relación matemática muy clara entre lo gordo que es un árbol y lo alto que es. Y ese patrón se puede predecir. Así que, ¿qué es lo que hacen los dasónomos? Pues muy fácil. Van al bosque, eligen una zona representativa y allí miden el diámetro de unos cuantos árboles, solo el diámetro. Luego meten esos datos en estas ecuaciones alométricas y ¡magia! Pueden extrapolarlo y calcular el volumen de madera de todo el bosque, con una precisión que es de verdad asombrosa. Y así, de esta manera, cerramos el círculo. Hemos pasado de la forma imperfecta de un solo árbol a la medición precisa de un tronco. Del puzzle del aire en una pila de leña a la predicción del volumen de un ecosistema entero. Todo ha sido un viaje alucinante a través de las matemáticas aplicadas a la naturaleza. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? La dasometría nos enseña algo increíble, cómo las matemáticas nos dan un lenguaje para traducir la complejidad, el aparente caos de la naturaleza a algo que podemos entender, medir y utilizar. Y claro, te deja pensando, ¿cuántos otros secretos, cuántos patrones y fórmulas estarán ahí fuera, escondidos a simple vista, esperando a que alguien los descubra?